Bienvenidos a mi canal Divina Violeta, soy Patti y comenzamos un nuevo tutorial mandala ojo turco. Para este diseño vas a aplicar anillo mágico, punto bajo, vareta, varetas dobles. Manos a la obra y comenzamos. Necesitas para este modelo hilo de algodón o acrílico, argolla de 20 centímetros, decoración, cuentas y mostacillas. Crochet para tejer 1.75 a 2 y un número más finito. Voy a iniciar la primera vuelta con anillo mágico con el color negro. Aquí vamos a aplicar los colores clásicos de el mandala ojo turco. Urdimos entonces nuestro anillo mágico de la forma que sea más cómoda para ti. Dentro de este anillo vas a tejer varetas y el primero lo vamos a iniciar o reemplazar con 3 cadenetas en el aire. Continuamos tejiendo dentro de nuestro anillo. En total vas a tejer 16 varetas. Contando la primera, agregas las 15 siguientes y llenamos, ¿cierto?, nuestro anillo para la primera vuelta. Recordar que el punto vareta, conocido también como punto alto o punto entero, tienes que tejerlo primero con una vuelta en el crochet. Entras en el anillo mágico en este caso, tomas un punto, quedas con 3 en el ganchillo o crochet y vas cerrando con una lazada de 2 en 2 puntos. Recogemos un poquito la hebrita inicial de nuestro anillo para que nuestro centro quede más pequeñito y avanzamos con el tejido de nuestras varetas simples. También es importante revisar, contar la cantidad de puntos. Si pierdes la cuenta, puedes contar nuevamente desde el inicio, antes del cierre de la primera vuelta, ya que necesitamos esta base de 16 varetas. Bien, y ahora para el cierre, mi sugerencia es que luego de terminar y tejer el último punto, cambies el crochet por uno más fino. Esto es un tips que yo al menos utilizo, me acomoda sobre todo en las partes del cierre final de cada vuelta. Tenemos entonces las 16 varetas, lo verificamos y ahora con este ganchillo o crochet más fino, contando desde abajo hacia arriba las 3 cadenetas, en la tercera aplicamos el punto pasado o deslizado. Con este crochet más finito, la verdad es que resulta más cómodo para el cierre. Queda bien cerradito el último punto. Ahora pasamos a la segunda vuelta. Voy a realizar un cambio de color. Ahora sigo con el tono celeste de esta combinación para nuestro mandala ojo turco. Vas a urdir tu puntito de forma independiente. Lo soltamos de el crochet y ahora voy a tomar la pieza con la primera vuelta ya tejida y voy a comenzar por un puntito que esté limpio y libre de nuditos. Me refiero al nudito que dejamos en el cierre. Entonces comienzo en un puntito que esté libre, enganchando el punto y partiendo con una cadeneta, y en este caso agrego 2 más, en total 3 cadenetas. Para la siguiente vuelta vamos a tejer 2 varetas dobles cerradas juntas. Entonces inicié subiendo las 3 cadenetas, tejiendo un punto alto o vareta doble, lo dejé a medias, lo cierro y vamos a agregar una cadeneta de separación. Esto lo vamos a aplicar punto a punto.
Paso al siguiente punto y repetimos nuestras varetas dobles. Recuerda que no se cierran completamente, la dejas en espera. Repites vareta doble, lazada tejes 2, lazada tejes 2. Y ahora tienes que cerrar con una lazada los 3 puntitos que quedan en el crochet y agregas una cadeneta y sumas una cadeneta más, que es la separación. Doble vuelta en el crochet, entro en el siguiente puntito, tejo mi vareta doble pero no la cierras. Segunda vareta en el mismo punto de la base. Ahora cierras, agregas la cadeneta también de separación. En este caso yo voy escondiendo con el mismo tejido las hebritas que van quedando al inicio, pero es una opción, lo puedes hacer al final. Vamos con la siguiente. Recuerda que son varetas dobles que no se cierran. La segunda la dejo sin cerrar y ahora cierras con un puntito, una cadena y una cadena más de separación. Avanzamos punto a punto. En este caso tenemos que tejer 16 varetas dobles, que son 2 cerradas juntas. Vamos punto a punto siguiendo nuestro tejido, cada puntito de la base. Recuerda agregar una cadeneta de separación, además de la cadeneta de cierre para estas varetas dobles que se cierran juntas. Siguiente punto, avanzamos con nuestras varetas o puntos altos dobles, cadeneta de separación. Ahora me estoy acercando acá a la hebrita que dejamos en el cierre de la vuelta anterior, y acá, como te comentaba, podemos con el mismo tejido esconder, ¿cierto?, parte de esta hebrita. Es una opción, ¿cierto? Podemos aprovechar de esconder la hebrita y también tener cuidado que en esta zona del cierre del nudito que queda al final hay que revisar bien los puntos donde debo tejer en la base. Y recuerda también ir contando, ¿cierto?, todo el avance del tejido, que en este caso son 16 varetas dobles, que son 2 en cada puntito de la base que se cierran juntas. Entonces podemos ir contando a medida que avanzas con el tejido y también, por supuesto, contar al final antes de cerrar ya la segunda vuelta. 16 puntos de la base sin saltar ningún puntito. Avanzamos. Falta poco para terminar ya esta segunda vuelta de varetas dobles. Revisamos, recuerda contar. Seguimos con 16 puntitos. Cerrar bien, con buena tensión, ya que es un modelo que va en argolla, se va a tensar, por lo tanto se estiran un poco los puntos. Así que es necesario tejer con una buena tensión de que el punto quede bien apretadito, no demasiado suelto. Y acá para el cierre me voy a ayudar nuevamente con mi ganchillo o crochet fino. Vamos a cerrar en la parte superior, justo en el centro de las primeras 2 varetas dobles cerradas juntas. Cambio de color, agregué una cadeneta más porque cortamos la hebra y cerramos la segunda vuelta. Siempre es necesario
estirar el tejido, la pieza, acomodar los puntos, revisar por supuesto. Pasamos a la tercera vuelta y tercer color, que en este caso es blanco. Tienes que tejer dentro de cada uno de los caladitos que quedaron de la vuelta anterior. Urdí el punto de forma independiente, lo agregamos siempre partiendo con una cadeneta para fijar al tejido. Subimos 2 más, en total 3 cadenetas. Entonces vamos a tejer en cada calado de la base, que también son 16. Seguimos con las varitas dobles. En este caso la secuencia es muy parecida, pero la diferencia es que en vez de 2, ahora son 3 varetas dobles que vas a cerrar juntas. Cierras con punto deslizado, una cadeneta, revisamos. Y este es el puntito fantasía que se forma, que es una piña, pero con vareta doble. Son 3 varetas dobles que se cierran juntas. Recuerda ahora que tenemos que agregar cadenetas de separación, que en este caso son 2. Pasamos al siguiente calado. Puedes incluir, ¿cierto?, la hebrita del inicio entre medio del tejido. Y vamos con las 2 varetas dobles que no se cierran, la tercera doble también la dejas en espera, y ahora con lazada agregas un puntito, una cadeneta y se forma la piña de 3 varetas dobles. 2 cadenetas de separación. Pasamos al siguiente calado, repetimos el paso y entonces acá estamos trabajando con varetas dobles, pero ahora agregamos una más, tenemos 3. Este es un punto piña. Cuando nosotros cerramos las varetas simples o dobles, cuando las cierras juntas, estamos formando el punto piña. Bien, entonces acá también tenemos que obtener 16 piñas de 3 varetas dobles con la separación de 2 cadenetas. Necesario siempre revisar, contar, que no falte ningún puntito, por ejemplo, de las cadenetas, que es la separación. Así vamos con nuestro tejido y ya la tercera vuelta para nuestro mandala ojo turco. Bien, entonces continuamos con el tejido, siguiendo y entrando, ¿cierto?, en cada uno de los calados, que son 16 en total. Seguimos con la buena tensión, ¿cierto?, para nuestro tejido, nuestro mandala, que queden bien cerraditos los puntos. Nos acercamos a la hebrita del cierre de la vuelta anterior y, al igual que la vuelta, ¿cierto?, el tejido anterior, vamos a esconder y tomar esa hebrita junto al tejido. Es una opción, tú lo puedes dejar para el final y dejar como parte del remate final de cada hebra y esconder, ¿cierto?, cada hilo que queda en el aire. Entonces acá una alternativa es que lo sumes al mismo tejido y lo escondemos con esta vuelta entre medio de los puntos, que en este caso son varetas dobles. Revisar que estén bien las 3 varetas dobles. Siempre de igual forma se nota la diferencia
Te fijas que en la anterior trabajamos con 2 varetas dobles, ahora ya con 3 tiene mayor presencia, queda más anchito y se nota bien el punto piña, que te comentaba que es el punto que estamos trabajando, punto fantasía. Sí, de base tenemos bien tejidos los 16 puntitos, 16 calados, ¿cierto? En el cual estamos tejiendo, no hay problema. O sea, el tejido siempre te delata si existe algún error en la vuelta siguiente. De igual forma, siempre es necesario revisar, contar. Estamos con tonos ya más claritos, de todas maneras que tienen más luz, es más fácil también visualizar cada punto. Solamente en el centro aplicamos el color negro, que cuesta un poquito más tejerlo, pero eso quedó solamente en el centro de nuestro mandala ojo turco o conocido también como ojo griego. Nazar también se conoce el ojo turco. También puedes aplicar una variación en las combinaciones, pero lo clásico es que al menos hasta la tercera vuelta se mantiene la misma disposición de colores, es decir, partir con el negro, luego el celeste y tercera vuelta con el blanco que estamos tejiendo. Luego en la cuarta y siguientes vueltas vamos a continuar con el color azul, que es como un azul rey, es bien intenso. Y ese tú lo puedes cambiar por otro tono según el significado, ¿cierto?, de este amuleto. Últimas varetas dobles, la última piña, ya con varetas dobles, que son 3 cerradas juntas. Yo siempre me apoyo con un crochet o ganchillo más finito para el cierre, para que quede lo más prolijo, ¿cierto? La parte del cierre con el punto deslizado. Entonces la parte superior de la primera piña que se formó, vas a cerrar con un punto raso, punto pasado deslizado, agregando una cadeneta porque cortamos la hebra, la hebrita blanca. Necesario tensar bien ese puntito de cierre, estirar, acomodar los puntos. Son hilos finos, entonces es necesario ir acomodando, estirando, que se mantenga el círculo, en este caso del mandala. Este es el azul rey que voy a ocupar y con los colores clásicos del mandala ojo turco o nazar. Urdo mi punto afuera, independiente, vamos a enganchar, ocupando otra vez los caladitos que quedaron de la vuelta anterior. Entonces es bien simple acá enganchar con la cadeneta. El nudito recuerda dejarlo siempre por a la espalda, que quede bien pegadito ahí el primer punto cadeneta del comienzo. Para esta vuelta vas a tejer 3 varetas simples seguidas. Ya no tenemos que cerrarlas juntas, es decir, no vamos a trabajar una piña, sino que son 3 varetas simples cerradas que ya no se cierran juntas. Esa es la secuencia en cada calado. 3 varetas simples, pasamos al siguiente sin separación.
No voy a tejer una cadeneta de separación en este caso, sino que la secuencia son 3 varetas o puntos altos, simples, seguidos, cerraditos cada uno de forma independiente en cada calado. La hebrita de cierre de la vuelta anterior también la voy a juntar al tejido para poder tejer y dejarla entre medio. Opcional. Esta vuelta es más rápida porque estamos aplicando varetas simples. Entonces así queda pegadita la hebra y tomas todo el tejido junto al hilo que queda ahí flotando. Entonces así logro que esta quede entre medio. Así va quedando entonces enganchada en el tejido. Por supuesto tú puedes dejar y tenemos que depurar cada hebra que queda flotando al final del tejido. Avanzamos siempre contando que estén tejidos las 3 varetas seguidas en cada calado. Acá es fácil visualizar cada uno de los caladitos, queda bastante visible, ¿cierto? El espacio en el cual tengo que tejer. Se reparten bien cada punto. Cerramos la primera vuelta con nuestro cuarto color, que es el color azul. Cerramos con un punto deslizado, revisamos que se mantenga, ¿cierto?, nuestra forma bien circular, contando desde la primera cadeneta hasta la tercera con punto deslizado. Y aquí, atención, porque voy a continuar con el mismo color. Ya no corto esta hebra. Entonces, importante acá el comienzo de la siguiente vuelta. Para comenzar voy a subir 3 cadenetas más una, 4 cadenetas en total. Ya vas a entender bien el porqué de este inicio. Paso al siguiente caladito. Acá también vas a tejer dentro de cada calado, que es un poco más pequeño, pero queda ahí entre medio de las secuencias de la vuelta anterior. Repetimos, misma secuencia de 3 varetas, agregando una cadena y de separación. Lo ideal es que esa cadeneta quede suelta, no quede demasiado ajustada. La vas a tejer un poquito más holgada, que es la separación. Antes de pasar al otro calado, tejes tu cadeneta un poco más suelta. Y esta sería la secuencia ya para esta quinta vuelta de nuestro mandala. Acomodamos, revisamos y básicamente acá estamos repitiendo la secuencia con la diferencia que va una cadeneta de separación entre cada secuencia de 3 varetas seguidas. Varetas simples o puntos altos simples. Esa cadeneta que quede más sueltecita antes de pasar al otro calado. Aquí no te vas a encontrar con la hebrita, ¿cierto?, del cierre porque estamos con el mismo color. Estiramos, acomodamos. Siempre es necesario ir acomodando. Cerrando ya
esta quinta vuelta de nuestro mandala. Atención con este cierre, porque recuerda que al inicio subimos 4 cadenetas y ahora vamos a entender, ¿cierto?, cómo calzar este cierre. Entonces, dentro de ese mismo caladito que quedó al inicio, vas a tejer 2 varetas, solo 2, porque de las 4 cadenas que subiste al inicio, vamos a considerar las 3 primeras como una vareta, va a reemplazar una de las varetas. Entonces cuento desde la base hasta el tercer punto y cierras con deslizado o punto raso. Acomodamos nuestra vuelta y tejido. Vamos a mantener el color. En la siguiente vuelta seguimos con el tono azul. Ya quedamos más centrados, ¿cierto? En este calado seguimos trabajando y tejiendo dentro de los calados. Entonces para esta vuelta vamos a subir solo 3 cadenetas porque aquí mismo voy a agregar las varetas. Continuamos con varetas, pero con una separación de 2 cadenetas. La secuencia para esta vuelta se repite, es decir, son 3 varetas simples seguidas dentro del calado más 2 cadenetas de separación. Y también que esas cadenetas queden un poquito más sueltas y holgadas de lo normal, no demasiado apretadas. Y esta es la vuelta y secuencia para esta corrida con azul. Igual a las anteriores, a las 2 anteriores, con la diferencia que vamos aumentando solamente la separación de las cadenetas. Punto simple, ¿cierto? Punto vareto, punto alto o punto entero, simple. 2 cadenetas de separación. Tejemos en cada calado, que en este caso queda un poco más visible, más grande que el anterior. Así que es fácil ir contando y tejer dentro de este. Igual tenemos que revisar que no falte o sobre ningún puntito, ya que es cierto que el tejido te delata si hay algún error. Estamos con puntos simples, no son puntos tan complejos. Es un punto más rápido. Que las varetas queden con una buena tensión, pero las cadenetas de separación un poquito más sueltas. Nos acercamos ya al cierre de esta vuelta con color azul. Vamos a hacer un cambio de color en la siguiente vuelta. Ya avanzamos por lo menos hasta la mitad de nuestro mandala. Tenemos que seguir aumentando con las siguientes vueltas y puntos. Para el cierre agregas las 2 últimas cadenetas de separación. Estiramos bien nuestro tejido, ya que aquí mezclamos puntos varetas con cadeneta, entonces siempre es necesario acomodar, estirar, que quede bien
el círculo del mandala y aplico el punto deslizado contando de abajo hacia arriba en la tercera cadeneta, punto deslizado o pasado. Cortamos la hebra, por lo tanto agregamos una cadeneta al final. Urdo mi punto de forma independiente ahora con el color que ya se repiten, que es el tono celeste, y continuamos trabajando dentro de los calados, que queda también acá mucho más visible, quedó más grande el calado, entonces es más fácil visualizarlo. Vas a levantar 3 cadenetas para reemplazar la primera vareta. Son varetas simples, entonces la secuencia es tejer 2 varetas simples dentro del calado. Vas a agregar una cadeneta de separación, 2 varetas más dentro del mismo calado. Este sería el punto de partida para la penúltima, antepenúltima vuelta del mandala. Ahora, atención acá, porque dentro de esta secuencia que tenemos de base de la vuelta anterior, de 3 varetas que se tejieron seguidas, en la primera vareta, sobre esta vas a tejer un punto bajo. Agregas una cadeneta de separación, saltas un puntito y en el tercero repites el punto bajo. Pasamos nuevamente al calado. Acá la secuencia es 2 varetas simples, una cadena y 2 varetas simples dentro del calado. Y sobre los 3 puntitos, varetas que tenemos de base, la secuencia es, sin saltar el primer puntito, en el primero tienes que tejer punto bajo. Vamos a saltar el siguiente, agregas una cadena de separación y en el siguiente, que sería el tercer punto de la base, tienes que tejer nuevamente un punto bajo. Y esta sería toda la secuencia, una combinación de puntos simples, no hay puntos fantasías, son puntos simples en esta vuelta, pero vamos combinando, ¿cierto? Tejemos dentro del calado y sobre o entre medio del tejido que tenemos de base. Visualizar bien cuáles son los puntitos, porque vamos a tomar el primero, tejemos el bajo, cadeneta de separación y en el tercero, saltando uno, el punto bajo. Así vamos intercalando entonces sobre nuestra base de calados y puntos varetas. Recordar que la cadeneta de separación la tejes un poquito más suelta, no demasiado apretada. Nos encontramos acá con la hebra del cierre, con el hilo azul de la vuelta anterior y lo mismo, si para ti es más fácil, la sumamos al tejido y la incorporamos dentro de este para avanzar, dejar avanzado parte de el remate final de hebras. Así logramos esconderla un poquito y si no la dejas hacia atrás sin problema. Contando bien los puntos, ya que si bien estamos trabajando con puntos simples, nada complicado, es necesario llevar la cuenta, ¿cierto? Las 2 varetas, cadenetas y 2 varetas. Revisar bien la base, vamos estirando. Acá existe una variación y combinación de puntos, cambia un poco la forma. Ya estamos en la antepenúltima vuelta de nuestro mandala, falta poquito para poder tensarlo y decorarlo, por supuesto. Entonces esta sería la combinación clásica de este modelo
conocido también como un amuleto de protección, el ojo turco, ojo griego o nazar. La combinación clásica de los tonos negro, celeste, blanco y este azul es un azul bien intenso. Y que puedes reemplazar con otro color. Si quieres trabajar con otra combinación, tienes que mantener la base del negro, el celeste y el blanco. Y el azul lo puedes reemplazar por tono rojo, amarillo, según el significado. Puedes buscar los significados por cada uno de los colores para este mandala ojo turco. Finalizando ya las últimas vueltas de nuestro mandala, tejemos en el último calado, cerrando nuestra vuelta con el color celeste. Ya nos toca cambio de color, luego el celeste, vamos a repetir el blanco y el último tono, en este caso va a ser el azul. Revisamos que estén bien los puntos. Punto deslizado en el tercer puntito de la cadeneta inicial. Agregas una cadena, cortamos la hebra, pasamos a la penúltima vuelta con blanco. Solo 2 vueltas faltan para este mandala. Urdo el punto independiente, lo sueltas y penúltima vuelta voy a enganchar entre medio de las varetas, que son 4 que tenemos de base. Queda un pequeño caladito, en este voy a tejer para comenzar esta vuelta. Voy a partir acá en este calado, engancho, tejo una cadeneta para fijar el hilo y voy a sumar 3 cadenetas más, porque en esta penúltima vuelta nos toca tejer varetas dobles nuevamente. La secuencia para esta penúltima vuelta con blanco es 4 varetas dobles que partimos tejiendo en el caladito que nos dejó la vuelta anterior con las varetas. Entonces partimos en este calado, entre medio tienes que tejer 4 varetas dobles seguidas. Y en este pequeño caladito que quedó entre medio de los puntos bajos, repetimos la secuencia, es decir, 4 varetas dobles. En este caladito que quedó de la vuelta anterior. Aplicamos la misma secuencia de las 4 varetas dobles en el caladito pequeño y en el caladito que quedó entre medio de las varetas. Así se puede visualizar que quedó una pequeña diferencia, ¿cierto?, en el nivel de esta secuencia de varetas dobles. Entonces ahora pasamos al calado más notorio entre medio de las varetas de base. Mismos puntos, 4 varetas dobles. Y esta sería la secuencia, ¿cierto?, para la penúltima vuelta que estamos tejiendo con el color blanco. Nos queda una más para el cierre. Falta poquito para terminar.
entre medio tienes que revisar bien ese caladito entre medio de los puntos bajos. Ya que es más pequeño, así que hay que revisarlo bien. Avanzamos con las varetas dobles. Falta menos ya para el cierre y el final de este mandala ojo turco o griego. Que queden bien apretaditas. El mismo consejo, ¿cierto? De siempre, que es tejerlos bien con una buena tensión cada punto. Las cadenetas de separación las puedes dejar un poquito más holgadas, ya que es un modelo que va estirado, va tensado en una argolla, entonces tienden, por supuesto, a abrir un poco los puntos. Entonces, vamos a cerrar esta vuelta con blanco. Toma mayor altura también con este punto doble. Se nota, por supuesto, a la vista y el cambio. Además que el blanco me ayuda, ¿cierto?, a enmarcar mucho mejor mi mandala, los tonos que ya tenemos aplicados. Funciona bien como borde. Avanzamos. Llegué a la parte del cierre donde está la hebra o la colita del cierre de la vuelta anterior. Si quieres puedes esconderla también con el mismo tejido, ya que esta vuelta es más cerradita, queda más tupido. Estoy aplicando varios puntos bien seguidos. Toma cierto vuelo, pero es muy leve, muy sutil, o sea, no afecta al final de la presentación del mandala, así que no te preocupes por eso. Es parte del diseño que quede bien cerradito, que el blanco funcione bien como borde. Escondemos la hebrita de la vuelta anterior con el tono celeste para ya ir terminando la penúltima vuelta. Este mandala es para una argolla aproximadamente de 20 centímetros de diámetro. Estiramos bien el tejido, acomodamos, revisamos, avanzamos. Aquí me adelanto ya con esta vuelta en blanco para pasar a nuestra última vuelta. Últimas varetas dobles. Bien cerraditas, contamos. Queda una vuelta bien tupida con varios puntos seguidos. Último caladito. Terminamos y cerramos ya la vuelta con el puntito deslizado. Como son puntos varetas dobles, recuerda contar de abajo hacia arriba 4 cadenetas. Contamos 1, 2 y en la cuarta tejes tu punto deslizado. Agrego la cadeneta, cierro, cambio de color, es el última vuelta que vas a tejer con el tono azul. Es un bordecito
que vamos a agregar, también que me va a servir para enganchar en la argolla. Así que son puntos simples. Esta vuelta no tiene tanta altura. Punto que vamos a aplicar es punto bajo y cadenetas. Comenzaré entre medio en este caladito que quedó entre medio de las 4 varetas dobles. Aquí voy a enganchar el primer punto de cadena. Ahí mismo tejes un punto bajo. Ahora atención porque tengo que tejer sobre la base de las 4 varetas dobles, comenzando por saltar el primer punto y tejer en el segundo un punto bajo. Bien, entonces salto la primera vareta doble de base y tejo un punto bajo en el segundo. Vas a tejer y subir 3 cadenetas en el aire y tejer nuevamente un punto bajo en el siguiente. Y el cuarto punto de base te lo saltas porque repetimos el punto bajo que va entre medio del calado. Esta va a ser la secuencia ya para la última vuelta de puntos bajos y cadenetas. Entonces, luego del punto bajo que va entre medio del calado, pasamos a tejer sobre las varetas dobles, saltando la primera. Recuerda que saltas la primera y tejes un punto bajo en el segundo, 3 cadenetas en el aire, punto bajo en el siguiente punto de la base, te saltas el siguiente y tejes el punto bajo en el calado. Repetimos entonces esta última secuencia para el mandala ojo turco. Punto bajo y cadeneta. Estas cadenetas me van a servir para poder enganchar y tensar en mi argolla. Es una vuelta simple con puntos bajitos y cadenetas. Vas contando bien el salto. Recuerda trabajar sobre los 2 puntos del centro que tenemos de base. Contando y revisando siempre nuestro tejido. Recuerda que toma un poquito de vuelo con las últimas vueltas, pero es muy sutil. Es parte del diseño de este mandala. Bien, completamos entonces los últimos puntos para finalizar y cerrar nuestra pieza tejida del mandala. Me falta la última secuencia de punto bajo, cadenetas y punto bajo. Cerramos con deslizado, la última hebra que cortar para el cierre ya final del tejido. Ahora estiramos como siempre, acomodamos, revisamos. En este caso yo dejo las hebritas del remate para el final luego de tensar la argolla. Es una opción. También puedes esconder las hebras antes de tensar la argolla. Bien, en este caso voy a utilizar una argolla de madera de Trupán, MDF o fibro fácil.
así se conoce este material. Para comenzar el tensado voy a utilizar una hebra de lana acrílica, cualquier tono, es solamente provisoria. Voy a amarrar una de las puntitas, que son los pequeños caladitos que se formaron con la última vuelta. Voy a enganchar, amarrar con 2 nudos, 4 puntas. La primera, ahora la siguiente punta para unir 4 puntos de esta pieza tejida, probar la tensión. Si te fijas, es una distancia aproximada de 2 centímetros entre la pieza tejida y la argolla. Entonces voy a enganchar en forma de cruz mi tejido, amarro con 2 nudos a mi argolla. Esta argolla mide 23 centímetros porque tiene un ancho, como es de madera, pero si tú vas a trabajar con una argolla metálica de alambre, por ejemplo, tiene que medir unos 20 centímetros. Entonces amarro mis 4 puntas y luego de eso tengo que amarrar todas las puntitas que se formó, ¿cierto? Con la última vuelta tejida. Tomo todas las puntitas, así se ve. Paciencia con esta parte del proceso, pero es importante para una buena tensión. Ahora voy a cortar las hebras ya con el mandala en tensión, estirado. Escondo y corto todas las hebras de hilo que sobraron de cada vuelta. Te puedes ayudar con el ganchillo o crochet más fino o también con una aguja lanera. Una vez ya depurado, cortamos las hebras, pasamos al tensado final, el definitivo. En este caso voy a aplicar un hilo dorado que está al tono con mi argolla que está pintada también dorada. Tú puedes tensar con el hilo que quieras, con el tono que desees. Puede estar al mismo tono como en este caso, o puede ser una hebrita o hilo de color. También depende mucho de la argolla que aplicaste, en qué tono está, cómo vas a jugar con la combinación de este hilo que vamos a utilizar para el tensado definitivo. Entonces amarré bien este hilo para iniciar el tensado en la argolla y ahora vamos a trabajar una vuelta simple. Me ayudo con el crochet, puedes utilizar una aguja también para esta parte. Entonces doy una vuelta sobre la argolla, por dentro, de atrás hacia adelante, paso el hilo por cada una de las puntas que tomamos del tejido. Entonces ahora entendemos bien el diseño, porque trabajamos estas cadenetas al final, porque así vamos a tomar cada puntita. Entonces una vuelta sobre la argolla y una por dentro del tejido. Es una vuelta simple. Lo importante es que esté bien estirada. Vamos a tensar bien porque este hilo es parte ya de la tensión final y definitiva de mi mandala. Entonces por todo el perímetro. Ahora en la decoración voy a continuar con mis piezas de MDF o Trupán en tono dorado, combinado con estas cuentas de madera, perlas y unas cuentas doradas. Esta es mi decoración. Tú puedes aplicar la que quieras a tu gusto, con los tonos que más te gusten en la decoración. Puedes utilizar o aplicar, por ejemplo, flecos,
como un atrapasueño o otro estilo. En este caso, complemento mi mandala con otra pieza y sigo con el hilo dorado en este caso, ya que estoy sobre estas bases doradas, aguja de coser, porque estoy con hilo fino. Entonces, la primera parte es unir mi pieza decorativa con el mandala ya tensado en la argolla. Entonces, aplico las cuentas entre medio del hilo, son las cuentas perlitas que quedan entre medio de mi pieza y la argolla, con hilo dorado para que quede al tono y no quede visible este hilo de unión. Entonces, importante es, si vas a aplicar alguna decoración parecida, similar a esta, te recomiendo utilizar hilo de coser, un hilo fino, aguja de coser y al menos pasar 2 hasta 3 vueltas en la decoración entre medio de las perlas y cuentas que desees aplicar. Así me aseguro de que quede bien firme. No es demasiado el peso que voy a agregar, pero es necesario asegurarse bien de que quede fija esta decoración. Entonces vuelvo a pasar a través de mis cuentas para fijar y coser bien. Luego voy a agregar unas borlas simples para finalizar ya la decoración con el mismo hilo. En este caso voy a escoger un solo tono de la combinación del mandala. Entonces aquí cortamos ya terminada la primera parte de la decoración. Como te comentaba, voy a agregar unas borlas simples en tono azul. Escogí solo este tono para mis borlas, que en este caso son 3. Puedo ocupar una base cualquiera para poder armar mis borlas. Como es un hilo fino, aproximadamente son unas 24 a 26 vueltas. Para terminar la borla, sigo con el hilo dorado fino. Así se incorpora también a los mismos tonos que estoy trabajando en la decoración, que es el tono dorado, que se complementa a los tonos del tejido del mandala. Aseguramos bien nuestra amarrita para la borla, que quede bien fija, bien cerrada antes de cortar. Tenemos que cortar acá las vueltas del hilo para dar forma a la borla. Entonces aseguro bien con costura fina. Esta me va a servir también para agregar más cuentas en la decoración con la pieza. Entonces ordenamos los flequitos, tenemos que cortar los hilos para el largo final de la borla. Entonces este es el primer paso, la primera parte. Son 3 las borlas que son iguales, mismo largo, cantidad de hilos, las cuentas que voy a utilizar, las mismas.
La unión, al igual que la primera, ¿cierto? Me aseguro de que quede bien firme, bien fija a la pieza, porque estas borlas solo la voy a dejar acá en la pieza decorativa. Entonces voy a agregar tres borlas. Esta es una opción, por supuesto, de decoración. Tú puedes decorar a tu gusto con los tonos que quieras. Bien firme la unión, la costura. Últimos detalles ya para dar fin a la decoración de nuestro mandala ojo turco. Bien rematado, bien seguro en la costura. Voy a utilizar el mismo hilo dorado para la amarrita, ¿cierto? Fijar nuestra borla también. Tenemos que armarla bien. Ordenamos los flequitos. Entonces, luego de fijar a mi pieza decorativa, voy a agregar con el mismo hilo y quede bien combinado. Así queda la clásica borla. Luego de esta amarra en la borla es necesario ordenar los flecos, cortar, corregir el largo. Siempre quedan diferencias en esta, así que es necesario emparejar las puntitas de los hilos. Aquí aplico vuelta simple y cierro con la misma aguja, con una costura simple también, necesaria para que quede seguro. Solo me faltan las dos últimas borlas que son iguales y que quedan también fijas en la pieza decorativa. Corregimos el largo, ordenamos los hilos, que quede un trabajo bien ordenado, prolijo. Son los pequeños detalles, pero que por supuesto le suman siempre a la pieza y mandala decorativo. Y lista mi decoración, terminado mi mandala decorativo, mandala ojo turco. Espero te haya gustado este tutorial, lo compartas, te animes por supuesto a tejerlo en los colores que más te gusten y nos vemos en un próximo tutorial.